Señal de noticias. Bueno, en pantalla tenemos nuestra dirección en Twitter, ahí está, MoniGPS. La gente estuvo opinando, opina libremente, a favor, en contra, te insultan, te maltratan, todo bien, les contestás. En contra mío hay un montón de mensajes en el Twitter, los pueden leer tranquilos, no se me cae nada encima de la cabeza. Ahí está la dirección. Lo fantástico de las redes es que abren a todas las voces sin moderación alguna. Ahí no hay moderación, ¿no? ¿Cómo va la experiencia twitteril, Felipe? No hay moderación. A veces hay gente que es capaz de en 140 caracteres decir maravillas. Y hay otra gente que está como al cohete todo el día en Twitter. Sí. Pero bueno, es un instrumento en cualquier caso maravilloso porque todo decanta, ¿no? Cuando se dicen muchas pavadas, en algún momento decanta, todo decanta. Al principio es todo pura espuma, pura euforia, en algún momento todo se reubica, pero es un instrumento muy interesante. Bueno, a ver, Felipe, ¿qué impresiones quedaron después, no digo del debate de recién, sino de lo que se escuchó en Casa de Gobierno en relación al tema papel prensa, en el contexto del debate que ya venía, ¿no? Faibertel. Desde el punto de vista de las expectativas y de la vida cotidiana, me parece que había una expectativa de el día D en el que el gobierno iba por todo en materia de prensa, de la prensa, digamos, más leída y más vista, y sobre todo más leída, y que metía preso a Mañeto y intervenía papel prensa. Eso estaba en todos lados y estoy seguro que lo hizo correr el gobierno. Y mi opinión es que esto no ocurrió porque existe una oposición, porque existe el Congreso, porque el diputado está fuerte, el diputado saca leyes, no tanto el Senado, pero el diputado las saca, y nos preparamos para eso. Y además empezaron a amenazar a empresarios para que fueran. Son hechos que parecen anecdóticos, pero que van pintando cuál es el poder. El poder se mide, casi te diría que lo medís metro a metro y minuto a minuto, como el rating. Y empezaron a apretar empresarios y no fue casi ninguno. Sacando un par de alcahuetes que siempre hay, no fue casi ninguno. Entonces a mí me parece que una ala moderada... quiero decir, los diputados que se han expresado en los últimos días a propósito de la libertad, esperaban hoy la intervención directa de papel prensa, que el gobierno interviniera papel prensa. Así lo hizo correr el propio gobierno. Eso no lo sabemos, en el Congreso sabemos cuando se corre, quién corre las bolas. Para mí, porque vieron que había una reacción fuertísima y tuvieron miedo de su propia capacidad de hacerse daño, al hacer daño, hacerse daño ellos mismos, como ocurriera con la 125 hace 2 años. Ahora, hoy la Presidente anunció que manda un proyecto que va a tener que considerar el Parlamento, o sea, ustedes, para declarar de interés público la distribución y comercialización del papel de diario. En primer lugar, desde el punto de vista de funcionamiento democrático, está muy bien que la Presidenta mande un proyecto de ley. Que el resultado final de toda esta larga acusación que hizo hoy sea enviar al procurador para que tome cuenta del tema y vaya a la justicia, y enviar un proyecto de ley. Las dos cosas son irreprochables. Ahora, el proyecto de ley que manda la Presidenta lo vamos a estudiar cuando llegue. Puedo anticipar que declarar servicio público a la producción de papel me parece difícil por pactos internacionales que ha firmado la Argentina en defensa, que contienen disposiciones de defensa de la libertad de prensa, en la cual se dice que no se puede desde el Estado condicionar ningún tipo de insumo de la prensa. Eso lo vamos a ver bien en detalle después. O sea que, de acuerdo a esta mirada, no podría darse un marco regulatorio de la distribución y comercialización del papel de la prensa, del papel prensa. No, claro, de acuerdo a esa mirada no sería servicio público. Si no es servicio público no se puede darse un marco regulatorio. Esto vamos a discutirlo, nos enteramos de esto hace una hora, lo vamos a discutir bien en el Congreso. No quiero prejuzgar el tema. Me parece bien que la Presidenta haya enviado un proyecto de ley, sobre todo un día que se esperaba que hiciera cosas mucho más rudas. Me parece mal que la Presidenta, el gobierno, utilice como una caja donde uno saca los elementos que le conviene, la cuestión de los derechos humanos. Hechos ocurridos hace 31 años que son todos abyectos, porque bajo una dictadura asesina, casi todos los hechos que se producen son abyectos. Es decir, o uno está en franca rebeldía y está en la cárcel, o está exilado, o está bajo una amenaza
explícita o implícita en cualquier acto público, ¿no es cierto? Si hay una dictadura que utiliza el terrorismo de Estado y te secuestra. Entonces, es fácil decir que todos los actos han sido falsos. Casi todos los actos han sido falsos porque estaba amenazado, porque lo podían secuestrar. Es muy fácil imaginar ese clima que yo viví, porque tengo 60, y acusar a fulano a sutano. Después hay que probarlo. Es muy importante el testimonio de Gustavo Caraballo. ¿No? Es muy Gustavo importante. Caraballo no puede señalarse como un hombre de derecha, ni como un hombre que tenga intereses puntuales en los, digamos, grupos que están o corporaciones que pudieran estar en juego en esta tensión de poder, ¿no? Para nada. Gustavo Caraballo es un hombre muy cercano, históricamente, a Antonio Cafiero, que fue un hombre de alta confianza de Perón, Gustavo Caraballo, en los años 70, cuando ¿Fue funcionario del gobierno de Perón y del gobierno de Cámpora? Fue funcionario, yo no sé si fue secretario general de la presidencia o algo parecido, pero se ratificó con Perón y Perón le tenía una enorme confianza. Y después fue abogado de Gelbar, en forma posterior al golpe de Estado. No sé si ya antes no fue. Sí,